Por ejemplo, enfermeros que ven una luz de color dorado, que a veces aparece y suele salir de la cabeza o del pecho de la persona. Al hermano de un fallecido se le pararon todos los relojes de la casa, incluido su reloj digital, a la hora exacta del fallecimiento de su hermano. Según los investigadores, este estadio final es donde se piensa que la persona consigue la iluminación o conciencia cósmica. Bienvenidos a La Neurona Inteligente. Suscríbete. ¿Qué es lo primero que se nos pasa por la mente al escuchar la palabra muerte? ¿Por qué en nuestra cultura occidental sigue siendo un tema tabú? ¿Acaso tenemos miedo a morir y evitamos hablar de esto? En este vídeo exploraremos las experiencias de fin de vida, que al igual que las experiencias cercanas a la muerte, nos hacen cuestionarnos lo que viene siendo la conciencia y en cierto modo nuestra realidad. ¿Qué dice la ciencia de esto? Comencemos. La ciencia, aunque no puede explicar las experiencias cercanas a la muerte mediante nuestro conocimiento actual, por fin ha aceptado que éstas son reales. Estas experiencias son extraordinarias en sí mismas, ya que plantean preguntas sobre lo que se ha referido en ciencia al problema de la mente-cuerpo y si hubiera una dimensión de la conciencia que existe más allá del cerebro. Este fenómeno es global y transcultural, sin importar las creencias personales y religiosas de la persona, aunque influenciadas por esta. Para los que estén interesados en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, les recomendamos el vídeo que hicimos hace unas semanas. Fenómenos como salir del cuerpo físico y ser capaz de atravesar paredes, ver una luz al final del túnel y tener contacto con un ser o seres de luz, además de una transición a una nueva realidad, parecen ser elementos comunes en las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, no son la única situación atípica donde el cerebro y la mente estén ausentes y la conciencia pareciera persistir. Estas situaciones también se suelen dar en las personas que están en su lecho de muerte, experiencias de fin de vida, como son denominadas en la literatura científica. Algunos médicos e investigadores, como el neuropsiquiatra Peter Fenwick de Inglaterra y la doctora Renz de Suiza, por su cuenta, han investigado durante años las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias de fin de vida. Estos llegaron a la conclusión de que las últimas horas de vida de una persona no son fácilmente explicadas con el método médico tradicional, especialmente si se aplica el método reduccionista de que toda nuestra experiencia es función de nuestro cerebro. Con el fin de indagar en los fenómenos de fin de vida que algunas personas reportaban, estos investigadores estudiaron a más de 1000 personas en su lecho de muerte y pasaron cuestionarios a las personas que pasan más tiempo con el paciente en sus momentos finales, como enfermeros, auxiliares de enfermería y doctores. Al finalizar el estudio, el Dr. Fenwick y la doctora Renz llegaron a la conclusión de que las personas que fallecen conscientemente, es decir, que no han tomado ninguna medicación sedativa, tuvieron unas experiencias de fin de vida verdaderamente impresionantes, como por ejemplo visiones, transición a una nueva realidad, coincidencias en el lecho de muerte y surgimiento de energías inexplicables. Estas pueden causar experiencias espirituales profundas, las cuales son un consuelo para la persona que está falleciendo y sus familiares. Los doctores, al finalizar el estudio, debido a los sucesos extrasensoriales y parapsicológicos que los pacientes estaban viviendo, decidieron dejar de llamar a los procesos de fin de vida muerte y cambiarlo por el término transición, la cual clasificaron de la siguiente manera: pretransición, transición y posttransición. Debemos de tener en cuenta que estas experiencias extrasensoriales y parapsicológicas son reales para la persona que las experimenta, que no está alucinando y que tal vez estén experimentando la unión de dos mundos, ya que a veces transmiten con sus emociones la ilusión maravillosa de lo que están viviendo. En la pretransición suele empezar generalmente con premoniciones o visiones, es decir, el saber que vamos a morir, incluso antes de que se nos dé el diagnóstico. Y esto lo experimentamos ya sea en un sueño
o simplemente viene hacia nosotros. Curiosamente, el Dalai Lama dice que todos nosotros sabemos que vamos a morir 2 años antes de que suceda. Estas premoniciones o visiones suelen ocurrir también en el lecho de muerte. Y a veces se recibe la visita de ciertos visitantes, los cuales suelen ocurrir en un 50 a un 60% de los casos estudiados. Pero, ¿quiénes son estos visitantes? Pues generalmente suelen ser los familiares fallecidos más allegados, como los padres, madre, los hermanos o incluso marido o mujer fallecidos. La mayoría entran en el cuarto y se llegan a sentar incluso en la cama a hablar con el paciente. Otras personas experimentan seres de luz, ángeles, seres espirituales, al igual que las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, su comportamiento es diferente. Estos suelen situarse en la entrada del cuarto, en la puerta, o incluso algunos aparecen en la ventana. En uno de los casos analizados en el estudio de estos doctores, estaba esta señora mayor, la cual se había caído y fracturado las costillas, y su hija, que la cuidaba en el hospital. Entonces, un día, recibió la visita de uno de sus hijos ya fallecidos, el cual apareció en la puerta del cuarto. Ella se lo comentó a su hija y bromearon diciendo que ya venía él a llevársela. Lastimosamente, 2 semanas después, la madre falleció inesperadamente. Y es que, una vez que una persona sabe que va a morir, esto lo tiene que golpear fuertemente, lo cual lo deja en una situación vulnerable, difícil, porque nunca se ha experimentado esto. Siempre se ha tenido algún control sobre algo en tu vida y de repente no lo tienes. En ese momento las personas suelen necesitar muchas cosas, vínculos emocionales, sienten dolor, emociones como el miedo de perder el control, de perder su dignidad, pero también mucha alegría, curiosamente. Pero hay que entender que la muerte es inevitable. Y cuando sabes que vas a morir, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Aceptarlo y empezar a abandonar tus apegos materiales, físicos, pero sobre todo tener una actitud de curiosidad. ¿Qué habrá? ¿Qué hay? ¿Existe algo más allá? En ese momento, lo que suele ocurrir con las personas es un fenómeno llamado lucidez terminal. En España los médicos lo denominan de otra manera, que es la mejoría de la muerte. Y este es un fenómeno bastante curioso. Y es cuando de repente la persona enferma se incorpora de la cama como si no pasase nada. Le dice hola a la gente, incluso caminan. Esto es interesante, pero se pone muchísimo más interesante. Y es que en algunos casos analizados, muchos de ellos, pacientes, han estado paralizados durante mucho tiempo. Algunos paralizados más de 1 año. Y de repente, un día, se ponen de pie y caminan. Además de esto, en algunos casos, algunos pacientes con Alzheimer o demencia avanzados, que habían perdido la memoria completamente durante muchos años, se incorporan, reconocen a sus familiares y algunos hasta incluso se despiden. Pareciera que por unos breves momentos el sistema nervioso central parece funcionar perfectamente. Así que esto es una pregunta verdaderamente a la ciencia, una pregunta real. ¿Por qué esto sucede? Si el argumento de la ciencia convencional es que el cerebro segrega la conciencia, ¿cómo puede suceder esto? A partir de aquí, la mayoría de las personas pasarían al estado de transición. Sin embargo, hay personas que se quedan en el estado entre la pretransición y transición, debido a la negación, traumas reactivados, ansiedad, lucha, fuertes ataduras y sobre todo problemas familiares no resueltos. En uno de los casos del estudio del Dr. Fenwick estaba esta familia, la cual el hijo y el padre no se hablaban de hacía muchos años. El chico se escapó de casa a los 16 años e hizo su vida completamente ajeno a sus padres. Entonces un día, este hombre, ya mayor, saliendo de casa, conduciendo, yendo hacia el trabajo, en vez de girar hacia la derecha para ir al trabajo en un cruce,
le dio la necesidad, no sabe por qué, de girar a la izquierda e ir corriendo a la casa de sus padres. Al llegar a la casa de sus padres, la madre le abrió la puerta y le dijo: tu padre te ha estado esperando, está falleciendo. Entonces el chico, al llegar al padre, el padre le dijo pues que lo perdonaba, que lo amaba y que ya que lo había visto podía morir en paz. El segundo estadio es la transición. Aquí los pacientes generalmente muestran signos de ansiedad y dificultades, y muchos traumas son reactivados. Experimentan transiciones en escenarios simbólicos como luchas apocalípticas. Y es que la transición en sí misma no es más que la pérdida de tu ego, quien piensas que eres o tu persona física. Es una experiencia muy parecida a las experiencias cercanas a la muerte, en las que las personas reportan lo que se llaman visiones en el lecho de muerte. Suelen mencionar que ven una luz, ven familiares fallecidos o seres de luz que los vienen a recoger y los acompañan en la transición. Algunos reportan que son transportados a un lugar hermoso, como de espera, generalmente brillante y colorido. Y suelen comunicar la visión de una luz personificada, según sus experiencias de vida o creencias religiosas, se acerca a ellos y ahí es donde experimentan emociones trascendentales. En lo que sería la transición en sí, muchos pacientes experimentan una luz radiante que aparece en el cuarto, y esta puede ser luz por todas partes o bolas de luz. Lo interesante es que esta luz se parece mucho a las experiencias cercanas a la muerte, ya que se sienten como una luz con un conocimiento profundo, sabiduría y amor que les transmite a estas personas. Amor es la palabra que más se repite por estos pacientes en estos estados. Muchos experimentan que están en ella o que se funden en ella, que los transforma. Algunos que se disuelven en esta energía pura y que se unen con el cosmos. Aquí en este punto pueden ocurrir algunos fenómenos parapsicológicos, de los que hablaremos más adelante. Por ejemplo, enfermeros que ven una luz de color dorado, que a veces aparece y suele salir de la cabeza o del pecho de la persona, llegando incluso a iluminar el cuarto cuando fallecen. El último estadio es la posttransición. Según los investigadores, este estadio final es donde se piensa que la persona consigue la iluminación o conciencia cósmica, o la supraconsciencia. Aquí el ego no domina, ya que en este caso te conviertes en un ser no dual, es decir, te unes al universo, eres universal. Aquí tú ya no estás mirando hacia afuera, aquí lo que eres todo, y te unes con el todo. En este punto, los pacientes se ven más serenos, en un estado que va más allá de la ansiedad, el dolor y la indefensión. Parecen estar en un estado de paz, como de meditación profunda. Muchos ya no pueden hablar, pero sí pueden escuchar. Y esto es verdaderamente importante, porque nos permite seguir comunicándonos con nuestros seres queridos cuando se están marchando. Con lo cual, seguid hablándoles. Seguid transmitiéndoles palabras reconfortantes y tranquilizadoras. Estas experiencias son transformadoras y son comparables a una experiencia espiritual o mística, como de iluminación. Lo más sorprendente fue cuando analizaron los datos del estudio, se dieron cuenta que las personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte o una experiencia espiritual, mística en sus vidas, meditaban o se sentían curiosos en el más allá, observaron que tenían un sufrimiento mucho más leve, como de un 70 a un 80% al dejar sus cuerpos. Esto nos recuerda a lo que decían filósofos griegos como Platón y Aristóteles, los cuales eran asiduos a los misterios eleusios, cuando decían: si mueres antes de morir, entonces no morirás cuando mueras. Bueno amigos, y esto es para los que tienen esa mente más abierta y con el espíritu inquieto. Si has llegado hasta aquí, suscríbete porque esto te va a gustar. Hablemos de las coincidencias en el lecho de muerte. Y es que en el momento del fallecimiento, además de las experiencias personales del paciente, se dan una serie de coincidencias, o como diría Carl Jung, sincronicidades, los cuales son sucesos que parecen estar alineados de una manera extraña.
Se cree que son producidos por la persona que está falleciendo. Evidentemente, la literatura científica en este caso es bastante escueta, no hay mucho, no se puede encontrar muchos estudios, pero hay casos reportados, como por ejemplo luz o formas físicas saliendo del cuerpo de la persona, normalmente interpretado como su alma, y esto es una bola de luz que sale del pecho de la persona o que sale de la frente de la persona. Ver una luz envolvente que ilumina todo el cuarto, hasta incluso escuchar música celestial o campanas coincidiendo con el fallecimiento de la persona. A veces ven niebla saliendo del cuerpo físico o presencia de niebla en el cuarto. También se incluyen el conocimiento de que esta persona va a fallecer, debido a que esta misma persona las visita y le anuncia que va a morir. Generalmente los individuos viven lejos del paciente y no tienen conocimiento alguno de su condición de salud. Por ejemplo, se dio el caso de una hermana que vivía en Estados Unidos y no sabía que su otra hermana, que vivía en Inglaterra, estaba enferma e iba a fallecer. Y entonces ella vino a verla en su sueño. Lo curioso de esto es la forma en la que nos visitan. Y esto se debe al estado de la persona que lo recibe. Por ejemplo, si está uno despierto, pues puede ser un sentimiento o una compulsión de que algo no anda bien y que algo le ha pasado a esta persona y la tenéis que llamar. Y si estás durmiendo, puedes tener un sueño narrativo en el que la persona se te acerca y te da un mensaje, generalmente diciéndote que está bien, y el sueño finaliza con ellos yendo hacia una luz o hacia un lugar hermoso. Además de esto, ocurren otros fenómenos parapsicológicos. Por ejemplo, relojes mecánicos que se paran en la hora exacta del fallecimiento de la persona. E incluso había un caso en el que el hermano de un fallecido se le pararon todos los relojes de su casa, incluido su reloj digital que tenía en la muñeca a la hora exacta del fallecimiento de su hermano, a las 3:15 de la madrugada. También en menos cantidad suceden experiencias de fallecimiento compartido. Esto ya es lo más parapsicológico, que suele ocurrir más con los familiares o amigos muy cercanos o acompañantes del paciente que están falleciendo. Estos pueden experimentar algo parecido a una experiencia cercana a la muerte, pero desde la perspectiva del individuo acompañante. Por ejemplo, evidencian y sienten lo mismo que el que fallece, incluso hasta acompañarlos por un breve momento hacia otros planos. Por desgracia, eso es un tema muy poco investigado y evidentemente lleno de controversias. Y es que a nivel neurobiológico y psicológico, estas experiencias no pueden ser respaldadas. Entre las experiencias reportadas, los estudios demuestran que los familiares o las personas más allegadas al fallecido parece que los acompañan hacia el lugar donde van, que suele ser descrito generalmente como un lugar lleno de luz y amor en el que hay mucha felicidad. Esto evidentemente ayuda mucho al proceso de luto, porque uno sabe que esa persona va a estar bien, pase lo que pase. Comunicaciones con el más allá. Después de la muerte suelen haber comunicaciones, y esto parece ser que es muy común. Por supuesto que la ciencia reduccionista nos dice, por favor, cállese, no sea estúpido, esto es todo imaginado. Pero una vez miramos los datos estadísticos y estos estudios, vemos que uno no puede tener esta postura tampoco. Es bueno saber que el 100% de las personas estudiadas reportan paz, luz, amor al fallecer. Así que tomemos esto como una confirmación de que si nuestros familiares fallecieron recientemente, él o ella están bien. Y pensemos o recordemos la vida que tuvimos junto a esa persona de una manera positiva, dando las gracias y comprendiendo lo afortunado o afortunada que fuimos de tener una relación tan profunda con esa persona. Aquí tenemos ya dos opciones. Si eres religioso, pues entonces reza por esa persona. Y si no lo eres, pues medita y piensa positivamente por esa persona, dándole amor y deseándole todo lo mejor, sabiendo que está bien. Tu pensamiento no tiene que ser yo he perdido a esta persona, sino que ella está bien, no la he perdido, sino que ha trascendido y está en otro plano de existencia.
Pero, ¿hay alguna evidencia científica de esto? Bueno, hay cierta evidencia, y analizando lo que estas 1000 personas experimentaron al fallecer, es probable que esta persona que se ha ido vendrá luego a recogerte. Así que volverás a verlos cuando tú te vayas. Puede ocurrir que tengas comunicaciones con estas personas después de su fallecimiento, así que no pienses me estoy volviendo loco o loca, ya que esto es bastante frecuente. Mi consejo como psicólogo es acoge estas experiencias sin miedo y con la mente bastante abierta. Y habla de ellas a tus familiares, a tus amigos, a tus personas más cercanas, porque debemos de pensar en serio a parar de ocultar la muerte y empezar a hablar de ello y aceptarla, porque es un proceso en nuestra vida igual de importante que o más que el nacimiento. ¿Qué teorías podrían explicar las experiencias de fin de vida? Bueno, si os interesa este tema, hicimos un vídeo hace poco sobre las experiencias cercanas a la muerte, en las que lo vemos desde una perspectiva científica. Si queréis ver el vídeo está aquí, lo pondré aquí. Si os gustó el vídeo y queréis comentar vuestras experiencias, dejadlo en los comentarios, yo os contestaré. Y gracias por ver el vídeo. Suscribiros si no lo habéis hecho. Hasta pronto.